Con 37 minutos en esta jornada de día jueves 29 de mayo del año 2025. Como es habitual este día de la semana, a esta hora de la mañana están con nosotros nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión saludamos a la investigadora de esta entidad, Venus Reyes. ¿Cómo estás, Venus? Buenos días. Hola, buen día, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, no, felices de que estés acá con nosotros, Venus, para hablar de un tema muy, pero muy relevante que, sobre todo en un año de campañas electorales, ¿no? De decisiones importantes que vamos a tomar todos como ciudadanos, es muy importante tocar porque llama la atención y a lo mejor también lo podemos conversar un poquito. Ha salido un poco de la agenda este tema que en algún momento estuvo muy en boga, es que no es más que la desigualdad, cómo esta se expresa en una serie de datos que se van entregando día a día y que muchas veces pasamos por alto. ¿Qué podemos decir a modo de introducción respecto del tema, Venus, sobre cómo esto se expresa actualmente en nuestro país y cómo también esto que mencionaba al principio ha ido quedando un poquito afuera del debate público? Muchas gracias. Sí, ahí nos gustaría partir con una pregunta para dimensionar más o menos la desigualdad que existe en Chile, y ahí quisiera preguntarte a ti y preguntarle a quienes nos escuchan, ¿cuánto creen que gana el 0,01% con mayores ingresos de este país? El 0,01. 0,01% de mayores ingresos en este país. Más de 50 millones. Mucho más de 50 millones. Son 875 millones 875 millones mensuales. Es. Y son 1.315 personas que están en este grupo de ganar esta gran cantidad de plata. Y a la vez, si pensamos para el otro lado, ¿cierto? ¿Cuánto gana el 50% de los trabajadores? Qué humilde yo, ¿cierto? me quedé en 50 millones. Es que también cuesta dimensionar la magnitud, ¿cierto? de estos montos. Y mientras la mitad de las y los trabajadores gana 583.000 pesos líquidos. Entonces es una cuestión que nos hace ya de partida, ¿cierto? Pensar en que solamente pensando en los ingresos ya estamos en un país profundamente desigual. Uh-huh. Las personas, los trabajadores, la gran mayoría gana muy poco dinero, mientras que el 0,01% gana una gran magnitud de dinero. Y a la vez vale la pena recordar el tema de la carga tributaria, ¿cierto? Uh-huh. Las personas, los súper ricos, que se les llama, las personas del 0,01% de mayores ingresos, en promedio desembolsan un 11,8% por concepto de su carga tributaria. Mientras que, nuevamente, una persona promedio del 50% de menores ingresos aproximadamente está en torno al 16,2%. Uh-huh. Es decir, proporcionalmente, las personas de más ingresos pagan menos impuestos que las personas de menos ingresos. Y eso también nos habla de una profunda desigualdad en este país que nos ha querido corregir también por otras reformas, como una reforma tributaria, ¿cierto? Algo que acerque más esta desigualdad. Uh-huh. Ahora, ¿esto qué consecuencias tiene básicamente prácticas dentro de, por ejemplo, nuestra estructura, por así decirlo, como sociedad? Bueno, en primer lugar, cierto que Chile es un país profundamente desigual. Chile es el campeón de la desigualdad en América. Estamos incluso por sobre países como Brasil o México, y Chile ahí tiene el 1% más rico, que acumula el 48,9% de la riqueza del país. Entonces, eso también nos habla de que una sociedad profundamente desigual también tiene otro tipo de características que van acrecentando estas brechas, ¿cierto? Por ejemplo, mi compañera Andrea Sato estuvo aquí la semana pasada hablando de un estudio que salió hace poquito, que es el de Pensiones por la Fuerza, donde analizamos los resultados de las pensiones de Capredena y Dipreca, que son las cajas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Y ahí vemos también cómo coexisten dos sistemas de pensiones, ¿cierto? Por una parte, los trabajadores y trabajadoras que tienen cuentas individuales, y por otra parte, las Fuerzas Armadas y de Orden, que tienen un sistema distinto, ¿cierto? Un sistema de reparto, un sistema con grandes aportes fiscales, un sistema que tiene un beneficio definido, ¿cierto? Que a ellos no les trae la misma incertidumbre que a la gran mayoría de las y los trabajadores que no saben con cuánto se van a pensionar, y que en 25 o 30 años de servicio ya pueden optar a una jubilación. Entonces ese tipo de cuestiones también nos hablan de una sociedad profundamente desigual.
Ujú. Ahora, Venus, bueno, mencionabas el tema tributario, pero ¿qué factores influyen en que efectivamente se produzcan estas brechas tan grandes? Bueno, hay muchos factores que influyen, ¿cierto? Por una parte, es una cuestión ya estructural del sistema, ¿cierto? El sistema está diseñado así. Este dato que traemos de que proporcionalmente los ricos pagan más impuestos que las personas, que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, no es un dato nuevo, ¿cierto? Ya hablábamos hace un ratito de cómo las reformas tributarias no han apuntado en este sentido. Aquí hay una cuestión de la acumulación de riqueza, ¿cierto? De la protección del patrimonio, que es una cuestión estructural en Chile. Ya lo hemos visto también con otros casos. El tema de las bajas pensiones en Chile no se ha solucionado también porque hay una élite detrás, una red que protege ese patrimonio, esa riqueza, y lo mismo se puede pensar respecto de la desigualdad. O sea, aquí cuando hablamos de la desigualdad también hay que entender que la riqueza es una cuestión que si se tiene que compartir, los ricos tendrían que ganar menos y no están dispuestos a eso. Entonces esa es una de las cuestiones estructurales que pasan por toda la sociedad y que no se han querido cambiar. Ujú. Ahora estamos hablando aquí básicamente de desigualdad por ingreso, porque sabemos que la desigualdad también se expresa en otras formas que tienen que ver con acceso, por ejemplo, a educación, vivienda, salud, etcétera, etcétera, los entornos en los cuales nosotros vivimos. Si sumamos esos factores al tema por ingreso, ¿qué conclusión podríamos sacar? O sea, desde luego que hay una cuestión material, ¿cierto? Finalmente, todo lo que tú mencionas, todo lo que son los derechos básicos, al estar privatizados también, muchos de ellos, lo que hace es que finalmente se vaya agrandando esta brecha de la desigualdad, ¿cierto? Pensemos también que en los ingresos, no solamente como algo que está ajeno al acceso a los bienes y servicios, sino como algo también que te lo puede facilitar. Por ejemplo, pensando en el poder adquisitivo de las y los trabajadores en los últimos años, ¿cierto? En los últimos 5 años, solo ha subido 15.000 pesos reales. Ya aquí no consideramos, digamos, además de la inflación, 15.000 pesos reales es solamente lo que ha subido el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Entonces, estos 15.000 pesos reales versus familias como los Luksic, que son de las grandes familias, de las más poderosas del país, que han aumentado desde el 2015 al 2024 casi un 90% su fortuna, bueno, te dice que aquí hay una cuestión más estructural detrás, ¿cierto? Y que finalmente el tema por ingresos no deja de lado o no se desancla de el acceso a los bienes y servicios. Ujú. Venus, cuando se habla de este tipo de temas, y a propósito que hablabas de las causas estructurales y cómo el sistema finalmente está diseñado de tal forma que permite o facilita que este tipo de distorsiones se acumulen y se vayan perpetuando en el tiempo, cuando se habla de este tema en el debate común, en la sobremesa, quienes por así decirlo, no perciben esta situación, aducen a la meritocracia, por así decirlo, que las personas que ganan más porque se prepararon, porque etcétera, etcétera, siguieron este curso que supuestamente se nos establece de que si estudiamos, si nos esforzamos, si trabajamos, vamos a tener esta recompensa de vuelta, y que básicamente esta queja de que hay que compartir precisamente estas riquezas es de gente que a lo mejor no se quiere esforzar como las otras. ¿Qué se podría decir al respecto? Sí, es algo bien curioso. Nosotros también lo vemos harto, bueno, en nuestras redes sociales también a veces publicamos este tipo de cosas y hay gente que nos comenta, bueno, pero ¿qué tiene que haya gente que le vaya bien? Como, ¿cuál es el problema si la familia Luksic sigue aumentando su patrimonio? Y ahí el gran problema que nosotros vemos es que en realidad no es necesariamente un problema que a la gente le vaya bien. No pasa por ahí. La cuestión es que les va bien a costa de la clase trabajadora. La familia Luksic no es millonaria porque sí, es millonaria porque tiene muchas empresas y esas empresas a la vez tienen muchos trabajadores que generan la riqueza. Y la familia Luksic y otras familias millonarias también y la forma en la que opera el capital es precisamente extrayendo la riqueza que generan las y los trabajadores. Entonces, cuando existe esta desigualdad, ¿cierto? Cuando vemos lo clásico que ya hemos traído aquí varias veces a este programa, ¿cierto? Que de las 8 horas de trabajo al día, solo 3 horas están destinadas a pagar salarios y las restantes 5 horas van directamente en beneficio del capital. Entonces ahí vemos que hay una desigualdad profunda
es la que la riqueza no se comparte, ¿cierto? Esta teoría del chorreo, que si le va bien a las grandes empresas va a chorrear a los trabajadores y trabajadoras. Eso no ha pasado, eso es una promesa que no se ha cumplido, que se viene hace décadas hablando de que si a Chile le va bien, a los trabajadores les va bien, y no es así. Ahí siempre nos preguntamos, ¿cierto? ¿Quién crece cuando Chile crece? Y la verdad es que no están siendo los trabajadores y trabajadoras, sino que están siendo las grandes familias del país y todo el gran capital que está ganando a costa de la explotación de la clase trabajadora también. Y bueno, de hecho podemos ver esos discursos no muy presentes en lo que son, por ejemplo, las campañas presidenciales, donde precisamente cuando se plantea respecto de qué manera superar la pobreza o dar trabajo, se otorga como solución el tema de que haya más inversión, productividad, etcétera, etcétera. Ahora, Venus, ¿cómo han visto ustedes las políticas que se han implementado para tratar de reducir esta brecha? Bueno, en este gobierno del tema tributario ni siquiera se pudo discutir, se canceló esa discusión apenas iniciada prácticamente la administración. Pero incluso más allá de esta administración, ¿cómo han visto la forma en las cuales el Estado ha abordado este tema? Bueno, además del tema tributario, hay otra cuestión, otro tema clave para disminuir la desigualdad que se dejó de lado, que es la negociación ramal. La negociación colectiva ramal o negociación colectiva por actividad también busca disminuir estas brechas, ¿cierto? Busca que los trabajadores y trabajadoras organizados en sindicatos puedan optar a mejores condiciones materiales y con esto se pueda disminuir la desigualdad finalmente, se pueda mejorar la redistribución de los ingresos. Ya lo hemos comentado aquí en este programa también varias veces. Los países que tienen negociación colectiva ramal tienen buenos indicadores de productividad, buenos indicadores de empleo, menores niveles de desigualdad, como a diferencia de Chile, y no hablamos de países tan desconocidos, hablamos de países como Francia, como España, como Uruguay, países a los que muchas veces seguimos, pero en estos temas parece que no tanto. Entonces ahí, además de lo tributario, ¿cierto?, propiamente tal, de las políticas que van a las cuestiones de la carga tributaria, también existen otras formas, ¿cierto?, otras alternativas en la cual los trabajadores y trabajadoras podrían disminuir la desigualdad y la sociedad en general podría disminuir la desigualdad, pero vemos que no se ve, ¿cierto? Se ven como si fueran cuestiones más aisladas. Pero la negociación colectiva ramal nosotros sostenemos desde la Fundación Sol que es una cuestión clave para avanzar en la redistribución de la riqueza. Y por otra parte también vemos que una falsa solución, ¿cierto? O a lo que muchos hogares han tenido que recurrir es también a la deuda. Eso tampoco es algo que nosotros digamos, bueno, ante la falta de ingresos, la deuda sea un mecanismo importante para poder salir de ello. Entonces ahí también tenemos grandes problemas. O sea, en Chile 1 de cada 4 personas mayores de 18 años tiene una deuda morosa, es decir, una deuda que no ha sido pagada. No es como cuando una saca una deuda con la tarjeta y la paga a tiempo. Va pagando mes a mes. Claro, tampoco es endeudarse por cubrir servicios básicos. Esas deudas que nos llegan todos los meses, esas no son morosas. Las deudas morosas son las que no se han pagado en mucho tiempo y probablemente es porque tampoco están los ingresos para hacerlo. Sí, que muchas veces no necesariamente corresponden a compras que sean de artículos que uno pueda prescindir. Cada vez vemos con más frecuencia cómo la gente recurre al crédito para hacer las compras básicas del mes, como alimentos, etcétera, etcétera. Se perdió la oportunidad ya de hablar de esto en este gobierno respecto a la negociación ramal. Se prometió y no pasó nada. Se prometió y hasta el momento no ha pasado nada. Yo no creo que sea la idea que se vayan planteando cuestiones solo para ponerlas en la agenda. Yo creo que la promesa del gobierno para avanzar en un proyecto de negociación colectiva ramal tiene que tener respuesta. O sea, es una demanda histórica de la clase trabajadora, es algo que los sindicatos también han estado trabajando, es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana. O sea, es una reforma sumamente importante en lo que es el modelo de relaciones laborales en Chile, y no se le ha tomado el peso realmente a lo importante que es y se han dejado promesas sin cumplir. Pero más allá de eso, son promesas que de verdad habrían significado una diferencia grande en la forma en que los sindicatos pueden influir
en las condiciones materiales de los trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Venus Reyes, investigadora de Fundación Sol, conversando con nosotros a esta hora de la mañana respecto de este tema tan relevante que es la desigualdad, sus causas, en fin, y también las propuestas que existen para poder tratar de ir reduciendo estas brechas que cada año se van acrecentando. Venus, como siempre, muchas gracias por haber venido acá a la radio y te esperamos en una próxima ocasión. Que estés muy bien. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Y cuando son las 9 de la mañana con 53 minutos, despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Gracias por habernos acompañado durante esta jornada. La invitación es a que siga junto a nosotros y a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. Ya llega Nicolás Rojas y Semáforo, pero también acompaña la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. Más noticias a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis con Diana Porras. Y recuerde, este domingo, transmisión especial del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile desde las 10 de la mañana con todas las alternativas de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, la última de su administración. Así que hay que seguirla con atención. Gracias a todo el equipo, que estén bien, nos reencontramos mañana.